Visto entonces los movimientos de bienes, servicios y capitales, vamos a la balanza de pago, que es uno de los grandes temas, y después vamos a tipo de cambio, que es el otro gran tema de esta unidad. Acá, en esta unidad, ustedes lo que pues, tienen que hacer foco bien, aparte, bueno, de saber las medidas arancelarias y pararancelarias, esto que vimos, las relaciones con el exterior proteccionista y no proteccionista, es concentrarnos en balanza de pagos y tipo de cambio. Estos son los dos grandes temas que yo siempre pregunto en el examen, porque balanza de pagos en realidad retomo todo lo que son los movimientos entre un país con el exterior. Balanza de pagos es el documento contable. Y tipo de cambio nos vamos a centrar en el dólar justamente, o la moneda de valor internacional, que un país, cómo se fija, cómo no se fija, cómo impacta, cómo no impacta y por qué hacen determinadas cosas muchas veces los gobiernos, por qué el dólar sube, el dólar baja, etc. Cuando uno habla de la balanza de pago, habla de un balance de tipo contable, donde en realidad ahí se registra todas las transacciones que tiene un país con el exterior. Todo lo que venimos hablando nosotros, bueno, movimiento de bienes, importación, exportación, los movimientos de servicios, los movimientos de capital, todos esos movimientos que se hacen en moneda internacional, el dólar, gran mayoría en el dólar, y que la hacen los residentes de un país con los residentes del exterior, eso se va registrando en lo que se llama la balanza de pago. Un documento contable, realmente se mide en un periodo determinado, un año, va a haber un saldo en este balance de pago que generalmente siempre tiene que dar en equilibrio, ahora vamos a ver por qué, pues es como una contabilidad, digamos, ¿no? Una contabilidad de una empresa siempre da el pasivo termina siendo igual al activo. Después hay ganancias y pérdidas, pero el activo y pasivo y toda o una familia, lo que entra y sale, siempre se tiene que estar en equilibrio. Después veremos si hay déficit o superávit, qué es lo que pasa en esos casos, pero siempre está en equilibrio. Yo todos los meses, si quiero comer, vestirme, tener diversión, etcétera, algunas cosas, bueno, yo tengo que conseguir recursos para tener todo eso. O sea que siempre la balanza de pago lo mismo, se va registrando allí todos los movimientos de bienes, de servicios, de capitales, etcétera, y se registra todo esto, y en el fondo tiene que estar en equilibrio. Y está formado ¿por qué? Por cuentas, por subcuentas, subbalances, que ahora lo vamos a ir viendo paso por paso, digamos, para que nos quede claro cómo funciona el esquema de balanza de pago. Primero tenemos una gran división de dos grandes cuentas que son muy importantes, que son la cuenta corriente y la cuenta capital. Cuenta corriente y cuenta capital. ¿Qué es lo que yo, o que un país registra en la cuenta corriente? Bueno, la cuenta corriente va a registrar, por un lado, todo lo que dijimos movimiento de bienes, ¿no? Lo que venimos diciendo casi al principio de la clase, exportación e importación de bienes. Por supuesto, si yo importo bienes en mayor importación de bienes, dijimos que salen divisas. Las exportaciones no generan divisas. Si yo importo una gran cantidad de bienes, en mayor medida me demanda más divisas de lo que exporto, esa balanza comercial va a tener un déficit. Yo necesito más dólares para cubrir ese déficit. Por lo cual la balanza comercial puede ser deficitaria o superavitaria. Superávit es cuando yo exporto más de lo que importo, ¿sí? Esa es una parte, por lo cual ahí tenemos en la cuenta corriente un subbalance que es la balanza comercial. ¿Y qué cuenta forma la balanza comercial? La cuenta de importaciones de bienes y exportaciones de bienes. De bienes, todo. Quiero aclararlo bien. ¿Por qué? Porque en la cuenta corriente a su vez tenemos la balanza de servicios, que otra balanza también importante, dentro de la cuenta corriente. ¿Y qué es la balanza de servicios? Dijimos, servicios reales, servicios financieros. Servicios reales, flete, turismo, seguro, etcétera, que ingresan divisas, pero también salen, ¿no? La Argentina tiene pocas empresas mercantes que hacen fletes internacionales, por lo cual, generalmente lo que pagamos en flete para exportar todos nuestros bienes, desde autos que exportamos hasta productos industriales, hasta trigo, nos genera una salida de dólares mayor a la que ingresa. En turismo, bueno, en determinada época, cuando el dólar está barato, todos viajamos al exterior y también tenemos déficit. Hay época cuando el dólar está muy alto que tenemos superávit. Pero bueno, balanza de servicios fija esto. Los reales por un lado, pero acá lo que más pesa en la Argentina son los financieros. ¿Por qué? Nosotros dijimos que nuestro PBI es más alto que nuestro PBN. Eso lo habíamos dicho en la unidad 3, ¿se acuerdan? ¿Y por qué es más alto que el PBN? Y porque Argentina tiene una gran cantidad de corporaciones, empresas extranjeras instaladas en nuestra economía y muy pocas empresas argentinas que están en el exterior. Nuestro PBI generalmente es mayor a nuestro PBN.
Hay muchas empresas extranjeras, ese es el dato, me parece, para el comercio exterior. Si hay muchas empresas extranjeras aquí, ¿qué es lo que hacen las empresas extranjeras cuando tienen ganancias, como dijimos? Remiten utilidades de los países extranjeros. Entonces se van como servicios financieros, salen dólares como servicios financieros. Por otro lado, tenemos una gran deuda externa, lo estábamos diciendo recién, no la podemos ni pagar siquiera. Estamos renegociando pagar. ¿Qué significa esto? Que cuando se termine la renegociación, esperemos que termine en buen puerto, es decir, que podamos llegar a un acuerdo para no quedar descolgado del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener que pagar todos los meses o cada 2 meses o lo que se pacte intereses de deuda externa. Como viene haciendo la Argentina prácticamente desde los años 70, el 76, cuando fue la dictadura la que generó nuestra gran deuda externa, ¿no? Nuestra bola de deuda externa, de la dictadura militar en el año 76-82, la Argentina tiene una deuda de 5.000 millones de dólares y pasó a 50.000 millones de dólares. Fíjense, casi 1000% fue el aumento de la deuda. A partir de ahí la Argentina quedó condicionada, porque a partir de ahí tenemos que estar o renegociando, pagando a todos los gobiernos que vinieron después, el de Alfonsín, el de Menem, el de los Kirchner, todos los gobiernos tuvieron que pagar gran cantidad de suma. Caímos en default en 2001, igual que ahora, en una renegociación que Argentina directamente ahí dejó de pagar, una crisis profunda muy grande. Pero bueno, desde ahí hasta ahora estamos pagando, y bueno, hay una salida de divisas financieras por la cuenta de servicios financieros que salen fuera del país. Y esto nos genera que la cuenta de servicios nuestra sea deficitaria, fuertemente deficitaria. Entonces tenemos balanza comercial, bienes y servicios, importación y exportación de bienes, balanza de servicios, servicios reales y financieros, superávit y déficit. Estas son las cuentas más importantes de la cuenta corriente. Más importante todavía del sistema, desde la estructura productiva del sistema productivo, es el balance comercial, clave, porque tiene que ver con nuestra generación de bienes o no. Cuando yo exporto más de lo que importo, estamos generando bienes en nuestra economía. Si yo importo más de lo que exporto, es un problema porque estamos necesitando dólares para importar productos y no estamos generando bienes en nuestra economía. Y hay una tercera cuenta que es muy poco importante, pero bueno, en nuestro país es poco importante, pero en otros países muy importante, que son las transferencias unilaterales. En la Filmina dice donaciones, pero también cuando hablamos de eh, no solamente de donaciones, sino de remisión de utilidades a los familiares, por ejemplo, esto en los países de América Central es muy importante, todos los cubanos que viven a Estados Unidos, o jamaiquinos, Costa Rica, Panamá, etcétera, muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, que tratan de ir a trabajar a Estados Unidos, que cobran en dólares, que terminan haciendo, mandándole dólares a su casa, a sus familiares para que puedan vivir un poco mejor. Entonces, esto también es transferencia unilateral. ¿Por qué? Porque no hay contraprestación, ¿no? Cuando un país le dona a otro determinadas divisas, es una donación, no hay contraprestación. Hay un flujo de un país hacia otro. Si hay un terremoto en un país, todos los países ayudan a ese país enviándole dólares y donaciones y qué sé yo, sería una transferencia unilateral. Esto que yo dije, los que trabajan, bueno, en Argentina pasa, hay muchos bolivianos, paraguayos trabajando en Argentina que tienen una estructura industrial de empleo un poco más fuerte que Paraguay o que Bolivia, muchos viven acá, cobran y terminan mandando, comprando y terminan mandando algo de dólar a sus familiares, dado que allá no tienen trabajo, no tienen altos ingresos o tienen ingresos más bajos que los que tienen acá. Bien, estas tres cuentas forman la cuenta corriente. Entonces hay que ver en esas tres cuentas si en su generalidad termina con déficit o superávit, ¿no? La cuenta corriente. Según cómo sean el déficit o superávit de la balanza comercial, de la balanza de servicios, de transferencias unilaterales. Como yo dije, pongamos para tomar un ejemplo, creo que lo tienen, bueno, ahora cuando le incorpore el material, la parte teórica que yo escribí, el documento de cátedra sobre balanza de pago y tipo de cambio, al final pongo un poco lo que pasó en Argentina en los años 90, es un artículo bastante antiguo en cuanto al tiempo que lo escribí, y en ese momento estaba muy discusión que había pasado en Argentina en los 90 y nosotros ahí trabajamos sobre eso. Ahí se ve claramente cómo, en los 90, la balanza comercial era deficitaria, se importaba más de lo que se exportaba, habían bajado todos los aranceles a las importaciones, el dólar estaba barato y era más barato viajar afuera que viajar internamente. Los productos importados eran mucho más baratos, entonces lo poco que se producía acá
textiles, juguetería, un montón de sectores se fundieron, cerraron porque era más barato traer productos del exterior. O sea, nuestra balanza comercial era deficitaria. Nuestra balanza de servicio, dijimos, la deuda externa había que pagarla, la venía a los 90 se pagó. Vinieron muchas empresas extranjeras, todos los servicios se privatizaron, entonces luz, gas, agua, todas esas empresas compraron todas empresas extranjeras. Balanza de servicio deficitaria, los 90, comercial deficitaria, servicio deficitaria. Bueno, transferencias unilaterales tiene muy poca incidencia, pero también es deficitaria porque muchos estaban aquí, hay pocos argentinos que estaban en el exterior en ese momento. Con lo cual nuestra cuenta corriente es deficitaria. En los 90, también en algunos años de los últimos años también fue deficitaria la cuenta corriente. Yo creo que ahí les voy a agregar algunos datos, porque tengo datos hasta el 2010 en el material, pero ahora actualizamos más los datos del 2010 en adelante y también se los voy a pasar para que más o menos tengan noción cómo es nuestra balanza de pago con el exterior. La otra gran cuenta, la segunda gran cuenta, cuenta capital, que se registra allí. Bueno, ahí se registra lo que dijimos. Acá hay dos grandes cuentas. La cuenta de préstamos y la cuenta de riesgo, que se llaman los capitales autónomos. Los capitales autónomos quiere decir los capitales que ingresan y salen de un país, habíamos dicho, eso es la cuenta, lo que registra la cuenta. Todos los movimientos capitales se registran en la cuenta capital. Ahí tenemos de dos tipos. Los préstamos, ya dijimos que son, cuando un país pide préstamo al exterior, una empresa privada muchas veces pide, ¿no? Un banco privado, una empresa grande, local se fondea o pide préstamo en el exterior porque se tasa de interés barata, obviamente en dólares. Entonces los préstamos por un lado tenemos y los capitales de riesgo. Capitales de riesgo, yo ahí hago una división importante, que una cosa son los capitales de riesgo de inversión productiva y otra de capitales financieros, puramente financieros. Y esto pasa también, ¿no? Porque inversión productiva dijimos, bueno, se viene a instalar la General Motors en Argentina, un ingreso de dólares acá. Arcor se va al exterior a instalar en Brasil, salida de divisas, pero los capitales financieros son todos los capitales que se mueven por el mundo, generalmente en inversiones financieras. ¿Cuáles son esas inversiones financieras? Y bueno, van y compran bonos, títulos, plazo fijo, o sea, hacen inversión de tipo financiero, no productiva. La General Motors viene y se instala acá y produce autos, toma personal, paga salario, compra insumos, etc. Es una inversión productiva. Una inversión financiera lo único que hace es un ingreso de capital, generalmente, y ahí depende de las trabas que se le ponga al sistema financiero, son muy volátiles. Y acá hay un término que se usa mucho, que es los capitales golondrinas. ¿Qué significan los capitales golondrinas? Y son capitales que vienen por un plazo muy corto, ven una tasa de interés muy alta en un producto, es un bono público del Estado, un bono privado o una acción de determinada empresa, compran eso, se ingresan los dólares, compran ese bono, ingresan dólares, lo transforman en pesos, compran el bono, a muy poco tiempo, cuando tienen una ganancia alta, lo que hacen es lo venden, con ese dinero compran dólares y sale fuera del país. Estos son los capitales financieros que se mueven muy rápido, son muy volátiles. Se llama capitales de riesgo también, y eso también, que a diferencia de la inversión productiva, no genera una actividad productiva, sino una actividad financiera, pura y exclusivamente lo que se conoce como la especulación financiera. Entonces, muchas veces cuando no se pone, esta fue una de las críticas muy fuerte y acertada contra el gobierno de Macri, cuando empieza a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, si no entraban dólares porque se endeudaba, porque había déficit en la cuenta corriente, tenía que compensar allí algunos déficits, pero resulta que dejaba abierta la puerta de los capitales financieros. ¿Esto qué quiere decir? Durante el gobierno de Macri, igual que en los 90, los capitales financieros podían entrar y salir libremente de un país a otro, de nuestro país hacia afuera o hacia adentro. Es decir, entraban un día y el otro día se iban sin ningún tipo de restricción. A veces ni pagando impuestos siquiera. Porque al final del gobierno mandato puso algunos impuestos a la renta financiera, que se le llama. Y esto era perverso, porque todos los dólares que entraban del Fondo Monetario Internacional para cubrir déficit, estos sectores los compraban, es decir, invertían también dólares, después los iban y compraban dólares y los sacaban fuera del país porque obviamente la tasa de interés en la Argentina, a su vez, durante el gobierno Macri estaba en el 60, el 70%, llegó al 65 creo, cerca del 70. La tasa de interés mensual era eso, que en el mundo la tasa de interés anual está al 5%. Fíjense la diferencia. Entonces, ¿qué hacen estos capitales? En Argentina, puesto que un país riesgoso la Argentina, pero dicen, no, voy
invierto un mes, 15 días, llevo los dólares, invierto un plazo fijo o en un bono, me pagan casi el 50%, el 60%, el 40%, lo que sea, y en un mes lo saco y me llevo las divisas fuera del país otra vez. No corro tanto riesgo, gano mucho, lo que tendría que estar 5 años en cualquier país del mundo para ganar con la inversión financiera, ¿no? Entonces, bueno, por eso los países generalmente ponen trabas, este gobierno empezó a poner algunas trabas al capital financiero, porque en Chile durante una época, y eso que Chile es un país bastante neoliberal o liberal en sus políticas, igual que algunos periodos de los gobiernos en Argentina, también pusieron trabas. Es decir, bueno, usted ingresa capitales, aunque sean financieros, yo lo dejo ingresar, pero por un año usted no puede sacar ese dinero a este país. Tiene que reinvertirlo acá hasta que tenga ganancias, porque la lógica del capitalismo es tener ganancias. Pero usted no lo puede sacar de un día para otro. Por lo menos yo tengo como gobierno una previsión, si me entraron tanta cantidad de capitales financieros durante determinados meses o durante un año, yo sé que el año que viene se van a ir tanto, entonces puedo regular. Estos son los capitales financieros, capitales golondrina que también se llaman, que se mueven rápidamente, ni que hablar, lo que también le pasó al gobierno de Macri, es decir, internacionalmente tenían una gran confianza al principio, muchos capitales ingresaron, cuando vieron que sus políticas económicas no eran acertadas o no daban, empezó a caer en recesión la Argentina, tenía inflación, el dólar empezó a subir, etcétera, lo que hicieron fue comprar dólares y se fueron fuera del país, digamos, automáticamente, ante la inseguridad, bueno, ni que hablar cuando perdió las PASO, iba perdiendo las elecciones, etcétera, con más razón, porque son capitales que se mueven muy rápido, que realmente, ni que hablar si no tienen seguridad jurídica sobre las políticas que se van a aplicar o lo que sea, digamos. Bueno, la cuenta capital en la Argentina, bueno, también ha pasado periodos, yo decía, para poner el ejemplo en los 90 y seguir un poco lo que tienen en el material, nuestra cuenta corriente deficitaria, gran periodo de los 90 la cuenta capital era superavitaria, porque entraban capitales financieros, una gran cantidad. Menem hizo lo mismo, o Macri hizo lo mismo que Menem, ¿no? Menem estuvo antes, igual que la dictadura. Desreguló el sistema financiero y dijo, bueno, todos los capitales que quieran entrar y salir. Para peor el gobierno Menem dijo, el dólar está 1 a 1 y va a estar toda la vida, está por ley, está, no se preocupen, ustedes siempre van a comprar el dólar a 1 peso, con lo cual los capitales financieros decían, vamos, en aquel momento la tasa de interés en Argentina estaba en el 20-25%, pero ellos sabían que entraban los dólares, lo hacían pesos, invertían en el sector financiero a la tasa del 20%. Una vez que obtenían ganancias, compraban dólares a 1 peso, se los mantenían, aparte estaba la convertibilidad, y luego sacaban los dólares con su tasa de ganancia. Entonces nuestra cuenta capital al principio fue superavitaria y compensaba el desequilibrio de la cuenta corriente. Entonces, a pesar de que teníamos déficit en cuenta corriente porque importábamos mucho más de lo que exportábamos, se lograba mantener ese equilibrio, ¿sí? Con lo cual, por supuesto, esto fue en la primera parte de la década 90, cuando después fue negativa la cuenta capital y negativa la cuenta corriente, y vinieron los graves problemas que desembocaron en el 2001. Acá dice, a un país le conviene que sus residentes inviertan capitales financieros en el exterior. No, al contrario. A un país siempre le conviene, y este es otro gran problema en la Argentina, otro gran problema, a un país siempre le conviene y buscan que los residentes de su país inviertan en su país, no en el exterior. Lo que inviertan, primero que inviertan en su país. Y si van a invertir en el exterior, que hagan inversión en último caso productivas. Si a eso se refiere la pregunta, no financieras. ¿Por qué digo que es un gran problema en la Argentina? Se calcula, se estima que en la Argentina hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos que están fuera del país, ya sean empresas, ya sean personas. ¿Esto qué significa? Que hay sectores económicos, empresas, corporaciones argentinas, no argentinas, y algunos, gran cantidad de residentes argentinos que viven acá, de mayores fortuna, que lo que han ido haciendo en todos estos años, dado la liberalización de este movimiento de capitales, es que cada vez que tenían ganancia acá, por ahí invertían algo o nada, compraban dólares y lo invierten financieramente, o lo depositan, o lo tienen en el exterior. Entonces este es un problema, porque hoy nosotros estamos discutiendo una deuda externa, ¿no? Estamos discutiendo el pago de la deuda externa, pero resulta que hay una gran cantidad de argentinos que tienen inversiones en el exterior. Es distinto a la inversión productiva, como yo dije, porque Arcor en el fondo, Arcor por un ejemplo, hay de China, hay varias empresas, no muchas, muy pocas, contadas con los dedos de la mano, pero hay empresas que se fueron instalando. De China, una empresa que produce o fabrica acero y fabrica tubos para transportar el gas, ha hecho muchas
también inversión en el sudeste asiático, las obras de infraestructura. Bueno, estas empresas argentinas que están en el exterior, en el fondo remiten algunas utilidades a la casa matriz, o sea, a la Argentina. Lo más perverso son estos capitales financieros, digamos, que son, vuelvo a repetir, dólares de la gente que obtiene riqueza aquí, PBI, genera riqueza, genera producción acá, obtiene ganancia acá y, por supuesto, que si el sistema económico se lo permite, cada uno con su ganancia hace lo que absolutamente quiere. Nadie le tiene. Estamos en una economía de mercado, decíamos, no de mando. O sea que con lo cual a mí nadie me tiene que decir si la plata la dejo acá o la dejo fuera del país. El sistema económico le tiene que crear las condiciones para que esos que obtienen ganancia acá digan, che, bueno, voy a invertir en esta otra actividad productiva, o voy a ampliar mi capacidad de producción, voy a empezar a exportar, voy a instalar una fábrica de lo que produzco en tal país para obtener. A eso voy con el hecho de que los residentes lo que se buscan, que esto, ojo, hasta en China hay regulaciones con esto. En China, que están todas las multinacionales que se les ocurra, hasta McDonald's entró ya, Coca-Cola, McDonald's, todas las automotrices, que es un gran conflicto con los Estados Unidos. Todas estas empresas que si fueron a instalar, hicieron inversiones directas allí, hoy no pueden sacar todas las utilidades que quieran fuera del país. Está muy restringida, ¿no? El gobierno chino es un gobierno autoritario, muy fuerte. Bueno, usted viene a invertir acá, bueno, acá tiene un mercado, obviamente. ¿Por qué van? Porque tiene un mercado, miles de millones de consumidores. Pero ojo, usted de su ganancia tanto va a tener que reinvertir acá, tanto podrá mandar a su casa matriz, se le ponen restricciones, pero la ganancia es tanto que estas empresas igual se quedaron en China o se quedan en China y están en China, y tienen un montón de restricciones, no es que pueden sacar, no es que sacan los dólares como si nada fuera de, también con los residentes chinos, ni que hablar con los residentes chinos, digamos. Los chinos no pueden sacar plata fuera del país como cualquier economía de mercado. Tiene muchas restricciones. Tienen que justificar. Bueno, Estados Unidos hace lo mismo. Estados Unidos no se puede sacar los dólares. Yo quiero, bueno, no, me cansé de estar acá, tengo tanta ganancia, lo voy a invertir en yenes, en Japón, que es más seguro y más tranquilo, y saco miles y miles de millones de dólares fuera del país. No, tienen restricciones. En Argentina hemos pasado por muchos periodos, la dictadura, Menem, bueno, el último gobierno de Macri, donde como se liberó tanto toda esa salida de capitales, que ni siquiera se controló si se pagó impuestos con eso. No está claro, digamos, si toda porque por ahí, también lo dije yo en la primera unidad, y hablamos en la unidad 3, en la economía argentina se estima que casi un 40% está en negro. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchas actividades en negro que tienen ganancia, compran dólares, aunque sea en el mercado paralelo, y los sacan fuera del país, digamos. Y hay mecanismos legales para sacarlo, inclusive. Esto es lo más perverso de la economía argentina, ¿no? Y esto es un problema para la economía argentina, porque como, para terminar con la balanza de pago, ¿por qué? Porque como decíamos, nosotros en la economía argentina hay un elemento clave que es muy escaso, que es el dólar, justamente, porque no imprimimos dólares nosotros, los tenemos que generar. Entonces, si los dólares se nos van porque hay inversiones, fuga, lo que se llama, entre comillas, fuga de capitales, esto es, economía en negro y se van dólares fuera del país, o en blanco, no pagan todos los impuestos que tienen que pagar, pero igual se van fuera del país. Toda esta salida de dólares fuera del país, y esto que decíamos, 300.000 millones de dólares fuera del país de residentes argentinos que viven acá, que lo están invirtiendo o lo están teniendo depositado en distintos países, hacen de que nosotros nos falte dólares para cubrir los déficits cuando tenemos fuertes déficits en cuenta capital o en cuenta corriente. Acá me preguntan antes de seguir cómo se compensan los déficits, me preguntan, ¿esas restricciones son los aranceles? No, no solamente los aranceles. Aranceles, o sea, yo puedo poner algunos impuestos. Usted quiere sacar tantos millones de dólares, yo le cobro tanto impuesto. Puede ser una medida, pero generalmente en el sector financiero se ponen regulaciones directas. No, usted no puede sacar tantos miles de millones o millones de dólares fuera del país si no pasó un año, si no pasó 2 años, si no me demuestra que reinvirtió tanta cantidad de esa ganancia que obtuvo. Esa ganancia cuánto la tuvo? ¿En 2 años, en un año? Bueno, ¿qué reinvirtió acá y qué es lo que manda afuera? Por supuesto que los impuestos o los aranceles, como dice acá, también yo puedo poner, Estados Unidos pasa eso. Creo que salió por acá en Santa Fe la información, en un medio, unos chicos argentinos habían ido, no sé, a participar
un concurso de software, de un sistema, y los chicos ganan, creo que ganaron $1.000.000 de premio, cuando dijeron, bueno, son residentes acá, nos vamos para la Argentina. El gobierno de Estados Unidos dijo, no, no, usted esto lo ganó por un juego, por un azar o no sé qué, el 40% de impuesto tiene que quedar acá. Solamente se pueden llevar $600.000. De la decisión de los chicos, ¿qué hago? Me quedo en Estados Unidos un tiempo, lo invierto acá, lo voy sacando a poco, veo qué hago. Pero eso es, en este caso, como dice el compañero la pregunta, la compañera, restricciones a los aranceles. Es decir, poner una restricción en eso impositivo. Es decir, no, no, bueno, usted no puede sacar todos los dólares que quiera. Usted tiene que sacar una parte, la otra, o si la quiere sacar, me tiene que dejar. Todos los países del mundo ponen estas restricciones, ¿no? Lo más perverso es que en Argentina muchos gobiernos esto no lo ponen, al contrario, lo liberalizan, dicen, no, no, bueno, que entren y salgan todos los capitales que quieran, porque supuestamente el objetivo con esa desregulación van a venir todos los capitales. En realidad no vienen muchos, porque Argentina sigue siendo un país muy inestable, tiene una economía, una estructura productiva que no genera los dólares suficientes, tiene mucho endeudamiento, entonces los inversores analizan eso. Por eso vienen los inversores financieros, vienen y se van rápido,